Cuando Aquiles mató a Héctor de Troya, la guerra dejó de ser humana, porque no le bastó con derrotarlo. No le bastó con verlo caer frente a las murallas de su ciudad. Aquiles convirtió su cuerpo en un espectáculo de horror. Lo arrastró por la tierra, lo humilló frente a su pueblo y transformó la muerte del príncipe de Troya en una de las escenas más salvajes y perturbadoras de toda la mitología griega. Pero lo peor es que Héctor sabía que Aquiles era prácticamente invencible. Sabía que jamás volvería a abrazar a su hijo, y aún así salió a pelear, porque mientras otros luchaban por gloria, Héctor luchaba por algo mucho más difícil, por darle un día más de vida a las personas que amaba. Bienvenidos a Mitología Oscura. Hoy vas a conocer la verdadera historia de Héctor de Troya, el príncipe que sostuvo una ciudad entera sobre los hombros, el hombre que desafió al destino aún sabiendo que ya había perdido, y el guerrero cuya muerte hizo que incluso los dioses apartaran la mirada. Las murallas de Troya seguían en pie, pero la ciudad ya estaba muriendo. 10 años de guerra habían convertido la grandeza de Troya en agotamiento. Las calles estaban llenas de miedo, los templos se llenaban de plegarias, y cada amanecer traía una nueva lista de muertos. Del otro lado de las murallas estaban los griegos, miles de guerreros, miles de barcos, miles de hombres esperando el momento exacto para destruirlo todo. Pero entre todos ellos había uno que hacía temblar incluso a los soldados más veteranos: Aquiles, el guerrero imposible, el hombre criado para la guerra, el semidios cuya sola presencia parecía romper el equilibrio entre hombres y dioses. Cuando Aquiles entraba en combate, el campo de batalla dejaba de parecer humano. Era como ver una tormenta atravesando personas. Y Héctor lo sabía. Sabía perfectamente que, tarde o temprano, tendría que enfrentarlo. Porque mientras Aquiles era el arma más peligrosa de Grecia, Héctor era el último muro que mantenía viva a Troya. Héctor no era un conquistador. No peleaba para convertirse en leyenda. No soñaba con que los poetas cantaran su nombre. Era un hombre atrapado dentro de una guerra que nunca quiso. Hijo del rey Príamo y de la reina Hécuba. Heredero del trono. Príncipe de Troya. Esposo de Andrómaca. Padre de Astianacte. Pero sobre todo, era la única razón por la que Troya seguía resistiendo. Cada vez que los griegos rompían las líneas, Héctor aparecía. Cada vez que el miedo comenzaba a extenderse, Héctor volvía al frente. Cada vez que la ciudad parecía caer, era él quien sostenía el desastre con sus propias manos. Y precisamente por eso su historia es tan trágica, porque Héctor nunca luchó creyendo que iba a ganar. Luchaba porque entendía algo terrible. Si él dejaba de pelear, todo terminaría inmediatamente. Mientras Aquiles combatía por la gloria eterna, Héctor combatía para retrasar el final. Y cuando el destino ya está escrito, ganar tiempo se convierte en la forma más dolorosa de heroísmo. Hay una escena que cambia por completo la historia de Héctor. Una escena pequeña, silenciosa, pero infinitamente más devastadora que cualquier batalla. Ocurre en las puertas eseas. Héctor está a punto de volver al combate. Y entonces Andrómaca aparece. No llega como una reina, no llega como una figura política, llega como una esposa aterrorizada. Le suplica que no salga, le ruega que se quede dentro de las murallas, le dice que Troya ya no vale su vida. Pero sobre todo, le recuerda algo que Héctor intenta olvidar cada vez que se pone la armadura: que tiene una familia, que tiene un hijo, que todavía podría vivir. Y por un instante, Héctor duda, porque sabe que Andrómaca tiene razón. Sabe que salir significa probablemente morir. Entonces se acerca a su hijo para abrazarlo, pero el niño comienza a llorar. Tiene miedo, no reconoce a su propio padre detrás del casco de guerra, el bronce y la oscuridad de la armadura. Y ahí ocurre uno de los momentos más humanos de toda la mitología griega. Héctor se quita el casco lentamente. La guerra desaparece por un instante. Ya no es el príncipe, ya no es el general, ya no es el héroe de Troya. Solo es un padre
intentando memorizar el rostro de su hijo antes de desaparecer para siempre. Ese momento destruye cualquier idea romántica de la guerra, porque entendemos algo terrible. Héctor no está luchando por conquistar nada, está sacrificando la posibilidad de una vida normal. Y si te gustan estas historias donde la mitología deja de sentirse como un cuento y empieza a parecer una tragedia real, suscríbete ahora, porque cada semana exploramos los relatos más oscuros y brutales de la antigüedad. Pero entonces ocurre algo que cambia completamente la guerra. Patroclo muere, el amigo más cercano de Aquiles, y cuando Aquiles descubre lo ocurrido, algo dentro de él se rompe. La tristeza se convierte en rabia, la rabia se convierte en odio, y el odio se convierte en una obsesión: matar a Héctor. Desde ese momento, Aquiles ya no pelea como un hombre, pelea como una fuerza de destrucción. Los ríos se llenan de cadáveres, los troyanos retroceden aterrorizados, y por primera vez en muchos años, Troya comprende que el final ha llegado. Héctor observa todo desde las murallas, sabe lo que viene, sabe que Aquiles viene por él, y aún así, sale. Porque si él no se enfrenta a Aquiles, nadie más podrá hacerlo. El silencio frente a las murallas de Troya era insoportable. Dos hombres avanzan lentamente. Detrás de uno está Grecia, detrás del otro, una ciudad condenada. Héctor intenta una última muestra de humanidad. Propone un pacto, que quien gane devuelva el cuerpo del derrotado, que la muerte no destruya también la dignidad. Pero Aquiles lo rechaza inmediatamente. No quiere honor, no quiere justicia, no quiere acuerdos, quiere sufrimiento. Entonces comienza el combate, y Héctor pelea mejor de lo que cualquiera esperaba. Es rápido, preciso, inteligente. No pelea como un hombre desesperado, pelea como alguien que decidió resistir aunque el universo entero esté en su contra. Pero Aquiles es demasiado fuerte, demasiado rápido, demasiado consumido por la furia. Durante años, Apolo había protegido a Héctor, le daba fuerza, velocidad, vida. Pero en el Olimpo, los dioses ya habían tomado una decisión. Zeus levanta la balanza del destino. En un lado, Aquiles. En el otro, Héctor. Y entonces, el platillo de Troya se hunde. Apolo observa y abandona a Héctor. Así de simple, porque los dioses griegos no amaban a los hombres, solo jugaban con ellos. Y finalmente ocurre. La lanza atraviesa el cuerpo de Héctor. El protector de Troya cae frente a las murallas de su ciudad, frente a su pueblo, frente a su familia, frente al destino que llevaba años persiguiéndolo. Y aún muriendo, Héctor no pide salvarse, pide algo mucho más humano. Le suplica a Aquiles que entregue su cuerpo a Troya, que permita a su padre enterrarlo, que no lo abandone a los perros ni a la humillación. Pero Aquiles ya no escucha razones. La guerra lo ha convertido en otra cosa. Lo que ocurrió después convirtió aquella batalla en leyenda. Aquiles atravesó los pies de Héctor, ató su cuerpo a un carro y comenzó a arrastrarlo alrededor de Troya. Mientras los troyanos observaban horrorizados desde las murallas, el cuerpo de su príncipe se convertía en polvo y sangre sobre la tierra. La reina Hécuba gritaba. Andrómaca se derrumbaba. Príamo veía cómo destruían a su hijo incluso después de muerto. Y ni siquiera eso parecía suficiente para Aquiles. Continuó humillando el cadáver, no por minutos, por días. 12 mañanas consecutivas, 12 días de furia vacía. 12 días convirtiendo al mayor héroe de Troya en carne destrozada contra la tierra. Era una escena tan salvaje, tan brutal, tan inhumana, que incluso los dioses comenzaron a sentir horror, porque la guerra ya no estaba mostrando heroísmo, estaba mostrando lo peor del alma humana. Apolo y Afrodita descienden del Olimpo, cubren el cuerpo con ambrosía, protegen su piel, evitan que los perros lo despedacen, como si incluso ellos entendieran que Aquiles había cruzado un límite. Pero entonces sucede algo inesperado. El viejo rey Príamo decide hacer lo imposible. Cruza solo el campamento enemigo, camina entre soldados griegos
entra en la tienda del hombre que asesinó a su hijo y cuando finalmente está frente a Aquiles, se arrodilla, el rey de Troya, el hombre más poderoso de la ciudad, arrodillado ante el asesino de Héctor, no para pedir venganza, para pedir el cuerpo de su hijo. Y entonces ocurre algo extraordinario. Aquiles, por primera vez desde la muerte de Patroclo, vuelve a sentirse humano, porque al mirar a Príamo, ve a su propio padre, ve el dolor, ve la pérdida, ve el vacío que deja la guerra, y por un instante todo se detiene, la rabia, la violencia, la destrucción. Solo quedan dos hombres entendiendo que el sufrimiento es más grande que cualquier victoria. Aquiles devuelve el cuerpo de Héctor, y Troya finalmente puede despedirse de su protector. Héctor no fue el más fuerte, no fue invencible, no fue un semidios, no fue el hombre que ganó la guerra, pero fue el hombre que permaneció en pie cuando todos sabían que el final estaba cerca. Y quizás por eso su historia sigue viva miles de años después, porque a veces el verdadero heroísmo no consiste en vencer, consiste en resistir, aunque sepas que la derrota es inevitable. La llanura guarda silencio. Ahora te toca decidir a ti. Déjamelo en comentarios. ¿Héctor fue el protector definitivo o el sepulturero de Troya? El humo desapareció hace miles de años, pero la pregunta sigue viva. Y si te gustan las historias donde los héroes no son realmente héroes, suscríbete, porque el próximo viaje nos llevará hasta la mujer por la que ardió el mundo entero, Helena de Troya, la mujer que lanzó 1000 barcos. Soy Mitología Oscura. Mantente alerta, porque los mitos nunca duermen.